Bueno, pues esperamos precisamente que de la reunión esa de la Junta de Portavoces salga información suficiente de lo que está pasando, de por qué se han tomado estas decisiones. Depende de cómo lo miremos, o apresuradas o que llegan demasiado tarde, ¿no? Que llegan demasiado tarde porque Gaddafi llevaba haciendo de las suyas ya 2 semanas, casi 3 semanas, y todos conocemos o conocen la catadura de política, moral y autoritaria de Gaddafi. Conociéndole, pues yo creo que llega un poco tarde, pero luego es verdad que los acontecimientos se han encadenado y disparado con una velocidad tremenda, y de la zona de exclusión aérea hemos pasado a bombardear Libia, ¿no? Ayer Iñaki Azcuna, en la presentación de su candidatura, hacía una reflexión, yo creo que ética y política, interesante sobre este tema, muy parecida al editorial del New York Times. Él decía: prefiero pensar que estamos haciendo lo que estamos haciendo por la población libia, por evitar un genocidio, y no por el petróleo, ¿no? En todo caso, la posición del PNV, el PNV siempre es un partido humanista y nunca le han gustado los dictadores, ni los que teníamos muy cerca, ni los que están lejos tampoco. La situación de Gaddafi se estaba ya volviendo insostenible, por lo tanto algo había que hacer desde la comunidad internacional. Vamos a esperar a conocer hoy los datos, pero sí nos preocupa un poquito, teniendo los precedentes de Irak. Nos preocupa no solo cómo se entra, sino para qué y luego cómo se sale, ¿no? En estos países complejos, así como en Egipto estamos viendo una transición con problemas, pero que está, ¿no? Que se abre ya se ve la luz al final del túnel, o en Túnez mismo, etcétera. En cambio, en Libia creo que hemos entrado en una deriva peligrosa. Bueno, queda en la propia sala del 61 que tendrá que ver, y luego quedan los recursos al Tribunal Constitucional por las partes, ¿no? Yo creo que la vista de hoy, en general, todo este proceso de Sortu llega envuelto de tal contaminación ambiental, ¿no?, que aun siendo, vamos a decir, respetuoso y bien pensado respecto a la independencia del Poder Judicial y que la justicia es ciega, yo creo que llega con tal contaminación ambiental este asunto que va a ser muy difícil que no penetre esa contaminación en las salas del tribunal, de la sala del 61, ¿no? Porque estamos asistiendo a un día sí, día no, a un constante bombardeo de declaraciones públicas, de declaraciones de líderes políticos del gobierno, de la oposición, etcétera, posicionando, intentando condicionar al máximo estas decisiones, ¿no? Porque yo creo que este es un asunto que ya, y es un tema muy importante en sí mismo, pero ya ha rebasado el asunto de si Sortu legal o no, para convertirse en uno de los asuntos claves de la política, también en este marcaje PSOE-PP. En Madrid y en Euskadi también, Ya usted... La registramos el propio jueves. Medio minuto para contar la secuencia, porque yo creo que es muy importante, para reafirmar lo que decía antes, ¿no? Nosotros oímos las declaraciones del Lehendakari, conscientes de que esas declaraciones eran un paso adelante, un paso positivo, pero que iba a tener resistencias en Madrid, en el PSOE, en el gobierno Zapatero, por supuesto en el Partido Popular. Nosotros, con la mejor de las voluntades, el lunes pasado, hace una semana, anunciamos que el PNV estaba dispuesto a consensuar una estrategia común con el Lehendakari para llevar a buen puerto el tema de Sortu y, sobre todo, lo que más nos importa a nosotros, que es la normalización política y la participación política plena de todas las formaciones políticas, ¿no? Nosotros no registramos nada porque queríamos hablar antes con el Partido Socialista y con el Lehendakari y con todos los demás partidos, con Aralar, con Esquerbatúa, con Eusko Alkartasuna, para que aquello saliera con amplia base en el Parlamento. ¿Qué sucede? Los socialistas interpretan esto, como siempre y todo, en clave puramente electoralista y partidista, y registran ellos su iniciativa, sin hablar con nadie, ni tan siquiera con su socio. Y luego, bueno, pues ya todo lo demás que ha sucedido es lo que Íñigo Urkullu está diciendo estos días, que es un circo de 3 pistas. Y es verdad, el jueves pasado el Parlamento fue un circo, porque aquello, primero asistimos al donde Diego de Eguiguren,
después a un ir y venir de pasillos, a una discusión entre Pastor y Ares sobre si la iniciativa del PSOE estaba retirada o no estaba retirada. O sea, que entre ellos también estaban discutiendo internamente en el Partido Socialista. Lo vimos allí, fue una cosa bastante evidente para los que estábamos en el Parlamento, la tensión, las idas y venidas que había, las salidas al pasillo, hasta que, claro, llegó Basagoiti y mandó parar. Y se acabó, ¿no? Y retiraron, aparcaron, usaron ese eufemismo, pero lo cierto es que la iniciativa socialista va a dormir el sueño de los justos. Entonces nosotros ya ante esa situación lo que hicimos fue meter nuestra propia iniciativa, que es una iniciativa que yo creo que de una lectura atenta nadie, ni tan siquiera el Partido Popular, podría rechazarla, ¿no? Uh-huh.